El diésel se ha convertido en el talón de Aquiles de Europa. ¿Qué se esconde tras la crisis que nadie quiso ver venir? En las últimas semanas, un movimiento casi silencioso desde Moscú ha hecho temblar los cimientos de la economía europea. Sin comunicados oficiales ni grandes titulares, el flujo de diésel ruso que durante años ha llegado a Europa a través de Kazajistán, Azerbaiyán e incluso Armenia, prácticamente desapareció de la noche a la mañana. Los datos aduaneros no mienten. Las exportaciones hacia estos países, que servían de canal alternativo después de las sanciones europeas, se han desplomado a mínimos históricos. Para Alemania, para los países del Benelux, este atajo se había convertido en un salvavidas energético, protegiendo precios y manteniendo a flote industrias enteras. ¿El resultado? Bruselas está en pánico. No solo por el golpe en los precios, que ya amenaza con disparar el coste de vida y los gastos del transporte, la agricultura y la manufactura, sino porque la cortina ha caído. Europa, pese a toda la retórica sobre independencia y sanciones, seguía dependiendo del diésel ruso, solo que a través de rutas grises y acuerdos tácitos que todos preferían ignorar. Y ahora que Moscú ha cerrado el grifo, la realidad es imposible de maquillar. No hay alternativas inmediatas para reponer esos volúmenes. Ni el Golfo ni Estados Unidos pueden cubrir el hueco tan rápido. Las opciones se han agotado y la vulnerabilidad europea ha quedado expuesta. Aquí no solo se juega el precio que pagas por llenar tu depósito, sino la estabilidad de millones de empleos, el poder de negociación de los gobiernos y el prestigio de toda la política energética europea. Si este corte se prolonga, ¿cuánto tiempo podrá Europa resistir antes de que la crisis toque tu bolsillo, tu trabajo y el futuro del continente? Para entender el alcance real del problema, primero tenemos que retroceder y ver cómo Europa llegó a esta situación de dependencia encubierta. ¿Cómo fluyó el diésel ruso en Europa a pesar de las sanciones? Esta es una de las preguntas clave para entender la crisis actual, y la respuesta revela mucho más de lo que parece a simple vista. Tras el embargo al petróleo ruso en 2022, muchos pensaron que Europa había encontrado la solución para cortar la dependencia de la energía rusa. Sin embargo, lo que ocurrió detrás del telón fue mucho más complejo. El diésel ruso no desapareció de los mercados europeos, simplemente cambió de ruta. La clave estuvo en los países de la CEI, como Kazajistán, Azerbaiyán y Armenia, que se convirtieron en intermediarios esenciales. A través de estos países, el diésel ruso fue reexportado hacia Europa, en muchos casos mezclado o reetiquetado, de modo que, en los documentos, el producto ya no parecía tener origen ruso. Así, toneladas y toneladas de diésel llegaban a puertos como Róterdam o Hamburgo, sin que su verdadero origen fuera evidente para la mayoría de los consumidores o incluso para algunas autoridades. ¿Por qué era tan importante este flujo? Porque la dependencia europea del diésel es mucho más profunda de lo que se reconoce públicamente. El transporte por carretera, la maquinaria agrícola, la industria pesada e incluso parte de la calefacción doméstica dependen del diésel. Y aunque Europa intentó diversificar sus proveedores, recurriendo a Estados Unidos o países del Golfo Pérsico, estas fuentes alternativas simplemente no tienen la capacidad ni la logística para cubrir la demanda europea en el corto plazo. Aquí radica uno de los mayores riesgos. Si no entendemos cómo funciona esta cadena de suministro, subestimamos el impacto real de un corte. No es solo una cuestión de precios al alza, aunque rápidamente han subido más de un 10% en países como Alemania, sino de una vulnerabilidad estructural que deja a gobiernos, industrias y consumidores europeos en una situación precaria. Si Europa no puede reemplazar ese diésel, habrá consecuencias directas sobre el coste de vida, el empleo y la viabilidad de políticas que, en el papel, parecían sólidas. Pero la gran pregunta es, ¿por qué Rusia decidió cerrar esta válvula justo ahora? ¿Y cómo afecta esto al delicado equilibrio energético del continente? Veamos el conflicto central. ¿Por qué Moscú decidió actuar ahora y cuáles son las consecuencias inmediatas? La respuesta no es tan simple como un impulso de castigo o una reacción a un titular.
El corte del flujo de diésel ruso a Europa, a través de las rutas grises gestionadas por países de la CEI, es un movimiento calculado, con varias capas de motivaciones y efectos inmediatos que Europa empieza a sentir y a temer. Primero, hay que entender qué cambió en Rusia. En los últimos años, Moscú ha invertido muchísimo en modernizar sus refinerías y ahora es más autosuficiente en la producción de diésel. Tienen menos necesidad de exportar a cualquier precio porque su mercado interno está cubierto. Además, el auge de compradores en Asia, especialmente India y China, ha permitido a Rusia redirigir buena parte de su diésel hacia esos mercados, aunque sea vendiéndolo con descuentos. A Rusia le sigue entrando dinero, pero ya no depende tanto de Europa. En otras palabras, Moscú puede permitirse cerrar el grifo sin asfixiarse. Pero el contexto político pesa aún más. Rusia está cansada del doble discurso europeo, sanciones y retórica dura en público, mientras en privado se buscan atajos para mantener el suministro de diésel, aunque sea a través de terceros países. Al ver que estas vías encubiertas eran toleradas siempre y cuando el combustible llegara, Moscú decidió recordar a Bruselas quién tiene realmente el control de la llave energética. El mensaje es claro. La dependencia no desaparece por decreto ni por discursos, y las soluciones grises tienen fecha de caducidad. El golpe se siente de inmediato en los países de tránsito, como Kazajistán, Azerbaiyán y Armenia. Estos países no solo pierden el flujo físico del producto, sino ingresos cruciales por tarifas, logística y comisiones que ya estaban en los presupuestos nacionales. Para ellos, esta interrupción es un terremoto económico. Menos empleo, menos divisas, más presión política interna. De repente, su papel de intermediarios privilegiados deja de existir, y buscar alternativas rápidas es caro y complicado. ¿Y Europa? El impacto fue inmediato. Subidas de precios en el diésel, alarma en las industrias, en especial transporte, agricultura y manufactura, y protestas visibles, como las que ya estallan en Polonia, donde el encarecimiento del combustible amenaza miles de puestos de trabajo y el propio tejido social. Las grandes empresas avisan abiertamente a los gobiernos. Si no se soluciona el desabastecimiento, habrá paros de plantas, despidos y un golpe directo al crecimiento económico. De fondo, la estabilidad política también tambalea. Los ciudadanos ven cómo la factura energética no deja de subir, mientras los líderes europeos parecen más preocupados por mantener la imagen que por ofrecer soluciones reales. En ambos lados, tanto la Unión Europea como en los países de la CEI, están en juego empleos, ingresos fiscales y la legitimidad de las políticas públicas. El pragmatismo choca contra la ideología, y el coste lo pagan los ciudadanos y las empresas. Entonces, ¿qué caminos quedan ahora para Europa y los países afectados? Analicemos las posibles salidas y sus consecuencias. ¿Qué puede hacer Europa ahora y qué precio pagará cada actor? Las opciones sobre la mesa son tan limitadas como costosas. Importar diésel desde Estados Unidos es posible, pero la logística dispara los precios. Rutas más largas, fletes más caros y mayor competencia global. Oriente Medio y África tampoco tienen la capacidad suficiente para suplir el hueco dejado por el diésel ruso, al menos no en el corto plazo. El resultado, un mercado tenso, donde cada barril cuesta más, y las industrias clave, especialmente en Alemania, ya han empezado a lanzar sus advertencias. No hablamos de amenazas hipotéticas. Grandes grupos industriales alemanes han avisado directamente al gobierno. Si el suministro no se estabiliza, habrá paros productivos en sectores estratégicos. Ya no se trata solo de transporte. Fábricas en Renania del Norte-Westfalia y Baviera dependen del diésel para mantener la producción y respaldar sus sistemas energéticos. Aquí emerge un dilema político profundo. Europa está atrapada entre dos fuegos. Por un lado, los principios y la retórica de independencia frente a Rusia. Por otro, la cruda realidad de su dependencia. Mantener la línea dura tiene un coste político, pero ceder ante el pragmatismo puede implicar reconocer públicamente errores de cálculo y límites muy reales en la política energética europea.
Todo esto ocurre mientras los consumidores ven subir sus facturas, aparecen protestas de transportistas en países del este, y los gobiernos deben elegir entre subsidiar o ajustar los impuestos al combustible, arriesgando ingresos fiscales y respaldo político. Mientras tanto, en los países de la CEI, la interrupción del flujo ha traído su propia sacudida. Estados como Kazajistán o Azerbaiyán se ven obligados a reconsiderar sus estrategias, renegociar con Moscú o buscar nuevos socios, pero a un precio mucho mayor. El margen de maniobra es mínimo, y la presión interna crece, con voces que reclaman mayor cooperación energética, aunque esto signifique depender aún más de Rusia. En Bruselas, los pasillos se llenan de reuniones discretas. Las estrategias energéticas elaboradas en los últimos años están siendo revisadas en silencio, mientras las previsiones oficiales reconocen que el reemplazo total del diésel ruso podría tardar al menos un año, y eso solo si se logran acuerdos estables con suministradores alternativos. Es una palabra que pocos quieren decir en voz alta, pero la realidad es ineludible. Dependencia. El verdadero riesgo aquí es mucho más que una subida de precios o una crisis pasajera. Si Europa falla en gestionar esta situación, no solo está en juego la viabilidad de su industria, sino la reputación internacional de la UE como bloque capaz de sostener sus principios sin sacrificar su economía. Para los países de tránsito, el desafío es existencial. Perder ingresos, influencia y capacidad de negociación puede ser un golpe del que cueste mucho recuperarse. Al final, este corte ha obligado a todos a mirar de frente esa incomodidad que durante años se quiso maquillar. La vulnerabilidad europea cuando se trata de energía. Y aquí surge la pregunta clave. ¿Qué lecciones puede extraer cada parte para evitar repetir este ciclo de dependencia y crisis? ¿Qué enseñanzas deja este episodio para Europa, la CEI y Rusia? Vamos a desglosar las lecciones prácticas, los errores cometidos y las oportunidades que se abren después de este corte de diésel tan polémico. Primero, la política de sanciones ha provocado justo lo que pretendía evitar: la creación de esquemas opacos y rutas grises que han hecho la cadena de suministro mucho más vulnerable. Se intentó sustituir la dependencia energética por decreto, pero la necesidad de energía no desaparece porque lo diga un documento político. Lo único que cambia es la forma en que fluye el combustible, a menudo por caminos más costosos y menos transparentes. Es como tapar una fuga en un sitio solo para que aparezca en otro. Para los países de tránsito de la CEI, este episodio pone sobre la mesa un riesgo brutal. Durante meses manejaron grandes ingresos por su papel de intermediarios, pero sin ningún control real sobre la fuente ni la continuidad. Ahora, con el cierre de estas rutas, pierden no solo dinero, sino también influencia regional y, en algunos casos, estabilidad interna. Es una advertencia clara de que apostar todo a ser el eslabón discreto en una cadena dudosa tiene fecha de caducidad. Desde la perspectiva rusa, lejos de un arrebato impulsivo, el corte ha sido una jugada calculada para recuperar el control de su política energética. Moscú eligió reorganizar sus flujos hacia mercados donde las reglas sean más claras y los márgenes más previsibles. Además, estabilizar el suministro interno permitió bajar la presión sobre sectores clave, como la agricultura y el transporte. En resumen, Rusia ha demostrado que puede usar la interrupción como una herramienta pragmática, no solo como castigo, sino para fortalecer su posición y, de paso, enviar un mensaje directo a toda la región. Europa, por su parte, se enfrenta al espejo. El aumento de precios en las gasolineras ya no es una alarma abstracta. Es un golpe al bolsillo del consumidor, un lastre para industrias que dependen del diésel y una sacudida a la credibilidad de sus propias políticas. Ignorar estas lecciones solo servirá para perpetuar la crisis y multiplicar los costes para toda la sociedad. No se puede construir seguridad energética sobre atajos y negaciones. Ha llegado la hora de un enfoque realmente pragmático, donde el diálogo y la flexibilidad pesen más que el orgullo político. La diplomacia silente que ahora asoma entre Bruselas y Moscú indica que, cuando la economía aprieta, la ideología empieza a ceder terreno.
Si Europa persiste en ver el problema como temporal, el callejón se estrechará aún más. Pero si afronta la realidad y busca soluciones, aún hay margen para evitar males mayores. Cerramos con una reflexión directa sobre lo que realmente está en juego y el papel que cada uno de nosotros puede jugar. La crisis del diésel no es casualidad, sino el resultado de años de políticas y autoengaños. Europa no está donde está hoy por un simple corte de suministro o una tormenta logística pasajera. No. Lo que hoy vivimos es la consecuencia directa de decisiones tomadas bajo la bandera de ideales y eslóganes, dejando la realidad energética en segundo plano. Durante demasiado tiempo, se ha confiado en caminos grises y acuerdos tácitos para mantener funcionando la maquinaria europea, mientras públicamente se proclamaba independencia y fortaleza. Pero basta con que Rusia cierre una única ruta, sin amenazas ni discursos grandilocuentes, solo un movimiento calculado, para que toda la estructura revele sus debilidades. Ahora, Bruselas enfrenta su momento de verdad. Puede seguir aparentando que todo está bajo control y culpar a factores externos del alza de precios y la inestabilidad, o puede, de una vez por todas, admitir que la energía es, y siempre será, un pilar demasiado sensible para soportar medias verdades y soluciones improvisadas. Lo que está en juego es mucho más que estadísticas o titulares. Son el dinero y la tranquilidad de cada hogar europeo, los empleos en industrias que dependen de este combustible, la credibilidad de los gobiernos y hasta la soberanía energética del continente. Para los países de tránsito, es un recordatorio doloroso de cuán rápido pueden desvanecerse los ingresos cuando no controlas el grifo. Para Rusia, es la confirmación de que la estrategia silenciosa puede ser más efectiva que cualquier ultimátum. Y para todos nosotros, debería ser una llamada de atención. Los recursos no desaparecen, solo cambian de manos y de rutas. Y quien controla esas rutas, manda en el tablero. En las próximas semanas, veremos si Europa elige un diálogo honesto y pragmático, o si la confrontación y la negación seguirán cobrando factura directamente en nuestros bolsillos y trabajos. Este no es el final, ni mucho menos. La historia del diésel puede ser el punto de partida hacia una política más madura y consciente, o el preludio de crisis aún más severas. Así que ahora te pregunto a ti, ¿crees que Europa será capaz de reconocer sus errores y ajustar el rumbo, o la inercia política seguirá pesando más que la lógica económica? Déjame tu opinión en los comentarios, porque, te aseguro, lo que pase a partir de aquí nos va a afectar a todos.